¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa más de crónicas, personajes y memoria de las Californias. Buena tarde tengan todos ustedes. El día de hoy nos corresponde una entrevista con nuestro querido amigo, el profesor Leonardo Reyes Silva. Bienvenido, maestro. Gracias, Elizabeth. Gracias. El día de hoy tenemos programada una entrevista con el tema la importancia del cronista en los ámbitos de la estructura del gobierno del estado de Baja California Sur y los municipios. ¿Por qué es tan importante, el maestro, la crónica? El tener un personaje. Yo recuerdo en la época del gobierno del gobernador Alberto Andrés Alvarado Aramburu cómo era importante Alejandro de Martínez, el que era el cronista del estado, cómo se ventilaban todos los oficios de la llegada de los nuevos a la rotonda de los hombres ilustres, esos personajes, cómo eran analizados en aquella época. ¿Por qué es importante la crónica, el cronista, maestro? Bueno, hay una autora muy buena que yo he leído mucho, Sara Sescovich, que habla sobre la importancia de la crónica. Dice que la crónica no es más que el comentario y análisis de acontecimientos del pasado. Así es. De tal manera que la historia relata solamente y el cronista valoriza lo que escribe el historiador, por ejemplo. Y yo le doy la razón. En realidad nosotros como cronistas nos basamos en hechos reales, pero en vez de repetir lo que hace, por ejemplo, un periodista, de reseñar lo ocurrido o lo que ocurrió, nosotros lo valoramos. Es decir, le ponemos nuestra propia iniciativa de hacerlo un poco más comprensible, a base incluso de la ficción, a base de darle tonos literarios que resultan más aceptables para los lectores. Desde ese punto de vista, la crónica siempre ha sido interesante. Pero déjame decirte una cosa, la crónica ha existido desde siempre en México, y claro, no solo en México, a nivel mundial, pero hablamos de México y hablamos de Baja California. Y antes de hablar de la crónica en el gobierno del estado y del municipio, pues es bueno recordar que hubo muchos cronistas en Baja California, o a nivel nacional, los principales franciscanos, dominicos, que llegaron a la Nueva España y que fueron cronistas excepcionales, entre ellos Miguel del Barco, entre ellos Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, Fray Bernardino de Sahagún, Palpero de Grande, fueron cronistas excepcionales, claro, al reseñar la historia de México. Y después con el tiempo, pues claro, cuando ya se vino la conquista en Baja California, bueno, nos encontramos con los primeros colonistas también, que fueron los exploradores y descubridores. El primero, Hernán Cortés, sí, con sus cartas. Pero luego tenemos a Francisco de Ulloa, a Juan Rodríguez Cabrillo, a Sebastián Vizcaíno, en fin, una serie de descubridores que a través de sus memorias hicieron crónica de lo que pasó, de los habitantes de esta región de México. Sí, a la corte le daban cuenta de todo lo que se realizaba, claro, ¿verdad? Y así poco a poco se fue conociendo a nivel nacional e internacional lo que era la California. Y claro, con el tiempo vinieron los famosos jesuitas, los franciscanos y los dominicos, que también fueron cronistas. Y nosotros los conocemos, tú también los conoces mucho. El primero, pues Miguel del Barco, por ejemplo, o Juan Jacobo Becker, Luis de Sales, pero además todos los demás cronistas, Nápoli, en fin, el mismo fundador de la ciudad de La Paz, Jaime Bravo, todos fueron cronistas que sentaron las bases de la historia real de Baja California. Y así va pasando el tiempo hasta que llegamos pues ya a la época moderna del siglo XX, donde hubo muchos cronistas también. Claro. Y después, ya a mediados
del siglo XX, pues ya encontramos personajes conocidos por ti y por mí, que hicieron crónicas, y en el siglo XXI que siguen haciendo todavía. De entre ellos, pues cómo no recordar al que acaba de mencionarse un momento, Alejandro de Martínez, o por ejemplo al doctor Carballo Lucero, al mismo Eligio Moisés Coronado, que toda su vida hicieron crónicas importantes, claro, basados en la historia de la Baja California. Y hoy en el 21, pues recordarás tú que tenemos a otros cronistas muy importantes. Recuerdo ahorita una amiga nuestra, Rosita Mendoza, que ha escrito crónicas muy importantes. Otro hombre que aunque vivió mucho tiempo en el norte, pero que ahora radica en La Paz, un hombre de izquierda, por supuesto, Edmundo Lizardi, que tiene un libro muy bonito de crónicas, muy interesante, Crónicas Peninsulares de la Baja California. Y así podemos contar varios de ellos que han estado escribiendo incluso libros y artículos periodísticos en revistas sobre la historia nuestra, pero con un toque no eminentemente realista, sino con ciertos toques de estilo literario que los hace más atractivos. Ah, no, por supuesto. Ese es el cronista. Y eso es lo que hemos querido hacer todo el tiempo. Claro. Bien dicen que el cronista debe ser conocedor ampliamente de la jurisdicción territorial donde se va a desenvolver. Debe conocer a su gente, personajes destacados, debe historiar a diario, es decir, escribir cronológicamente, buscar la noticia, los hechos, las anécdotas, los acontecimientos en la calle, de los diferentes centros, establecimientos, colegios, hospitales, iglesias, policía, campos deportivos, centros culturales y más. Desafortunadamente, el arribo de nuevos cronistas que hoy en día conocemos adolecen de esta particularidad, maestro. En algunos casos, no en todos. Que eso imposibilita que diariamente escuchemos nosotros esa crónica. Bueno, te vuelvo a repetir otra vez lo que dice Sara Sescovich. No es el hecho únicamente de que recree el pasado sobre hechos históricos el cronista. Hoy el cronista es el que relata toda clase de sentimientos, de pasiones, de situaciones morales, todo, siempre y cuando estén apegados a la realidad. Y muchas veces, muchos de esos sentimientos y pasiones que existen, el cronista se encarga de hacerlos reales. Entonces, si nos ponemos de ese punto de vista, hay crónicas que no lo parecen. Sí, lo que pasa es que hay una confusión, maestro, entre la noticia y la crónica. Y son dos efectos completamente diferentes, pues, ¿no? ¿Sí? Así es. Es que hay una crónica periodística. Sí, sí, sí. Que es la noticia, el tópico claro, que nos envuelve el día de hoy. Claro, mira, te voy a poner un ejemplo rapidito de lo que es la noticia, de lo que es un acontecimiento de tipo histórico. Hace unos días se presentó en la Universidad Pedagógica Nacional una investigadora norteamericana, Brooke Biselsen, habló sobre la vaquita marina, un tema que no ha pasado de ser actualidad, por lo que significa el exterminio de ella. Yo la escuché, yo tenía el libro de ella traducido al español, la conferencia fue en inglés, pero estuvo acompañada de imágenes que nos hizo comprender muy bien de la importancia de lo que significa la conservación de la vaquita marina. Me impactó. Y esa va a ser una crónica sobre hecho histórico presente. Y lo hice crónica.
Muy bien, Ese va a aparecer mañana en el Sudcaliforniano. muy bien, maestro. Claro. Así se trata la crónica. Ahora, debo decirte, muchos de mis libros son 5 o 6 libros de crónicas. Algunas no parecen, en realidad no son crónicas de acuerdo con la definición, Claro. pero de acuerdo con lo que se acostumbra últimamente, todo lo que escribes apegados a cierta realidad, a cierto acontecimiento, es crónica. Sí, la remuneración de los hechos pasados en todos sus aspectos culturales, sociales, deportivos, políticos, de salud, de cualquier índole, pues, que se hayan suscitado, el cronista le impone su estilo, en ocasiones a veces hasta de una manera muy chusca. Ahí teníamos un gran personaje que hacía crónica también, el profesor Tapia, Carlos Domínguez Tapia. Dígame usted si no, era muy chusco, sus relatos en ocasiones eran difícilmente de creer, pero eran Claro. sumamente atractivos, maestro. ¿O no me va a decir usted que no eran graciosos, pues? Sí, claro. Te recuerdo también a Bobby García. Ah, extraordinario. Bobby García era extraordinario en sus crónicas, de buen recuerdo. Pero hay muchos como ellos que están escribiendo sobre esa. ¿Sí? Me llamó hoy la atención que el que ganó en el 2021 el certamen de la crónica aquí en el Instituto de Cultura es un muchacho que Alejandro creo se llama, y que le dieron el premio de crónica 2023. Bueno, ¿Alejandro? sí, No lo conozco. Alejandro, no lo conozco yo. Bueno, pero pues debe haber sido una crónica muy interesante, porque se refirió al famoso huracán ciclón de la época aquella que nos destruyó toda la ciudad. ¿Elisa? ¿El huracán? Elisa. Ok. Que con esa crónica le dieron el primer lugar de la crónica. Y leyéndolo, me vino la idea que una vez me preguntaron, oye, ¿y tú no has ganado ningún premio de la crónica? No, le dije. Oye, qué mala suerte tienes. No, tengo buena, porque yo jamás he competido con nada. Nunca, jamás, que haya mandado mis trabajos para un concurso literario. Me he dedicado a escribir solamente. Claro, Y sigo escribiendo. claro. Está en prensa, no sé, quería ver a Freda, porque le entregué un trabajo último mío sobre historia, y para que me diga si va a ser posible que lo publique para el próximo año. Y si no, ver la manera, pues, de otra forma. ¿Cómo se llama esa publicación, maestro? Se llama California y los descubrimientos paralelos. Verás que yo me referí mucho a lo último de las definiciones históricas, donde se dice que cuando tú ves una parte histórica regional solamente, limitas mucho tu visión histórica. Que hoy en este mundo global hay que estar al tanto de lo general. Entonces, yo pensé siempre en esto, y esto es una crítica. Siempre cuando nosotros trabajamos la historia, nos hemos referido a Baja California. Siempre. Desde la anterior a la alta, a la Baja California. Pero no hemos tratado mucho a nivel nacional y hacer el paralelismo entre qué pasó cuando Hernán Cortés vino y descubrió por primera vez la California, qué estaba pasando en el otro lado, los descubrimientos en Cuba, en Florida, en Brasil, en Nicaragua, en todas esas regiones. Y si los comparamos durante los periodos iguales, te darás cuenta que toda la etapa cortesiana, de los descubrimientos y de las misiones jesuitas, franciscanas y dominicas, coinciden con los descubrimientos exploradores de aquella época. Claro, muy bien. Entonces, yo hago una comparación. Muy bien, maestro. Estoy hablando de aquella época, pero estoy hablando de aquí también.
Interesante, pero bueno, regresando al tema del cronista, maestro, este debe tener una vocación de servicio, una entrega, dedicación, y que diariamente no es un bla, 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 sino el exponernos los hechos, los relatos, los acontecimientos sucedidos en siglos pasados, maestro. ¿Cómo era ese papel antes del cronista del Estado? Bueno, aquí hagamos un poco de historia sobre eso. Hace poco me preguntaste si la relación que tenía la crónica con el gobierno del Estado y con los municipios. Mira, yo no sé por qué, pero siempre habíamos insistido en que la crónica es importante para el gobierno del Estado y para los municipios. Claro. Y hubo una época en que los gobernadores sí tomaron en cuenta lo que era la crónica. Estamos hablando de la época de Alberto Alvarado, de la época de Víctor Manuel de Chagarro-Ibán. De Ángel César. Pero a partir de esos años, ya con Guillermo Mercado, que también tuvo cronista, y de Leonel Cota Montaño, que también tuvo cronista, Sergio Morales Polo, tú lo conociste. ¿Quién era el del licenciado Leonel Cota? ¿Quién era? De Leonel Cota Montaño, pues Sergio Morales Polo. Ok. Y hasta ahí se acabó. Ya cuando entraron los posteriores gobernadores, ya no hubo cronista hasta la fecha. El ingeniero Narciso, el licenciado Marcos Covarrubias. Armando Covarrubias también. El señor Carlos Davis Mendoza. Y el profe. O sea, ya estamos hablando de casi 4 periodos que se ha perdido el esquema, el vacío. No, independientemente de que en esa época también se decía que eran honoríficos, ¿verdad, maestro? No, realmente no fueron honoríficos, recibían una gratificación, siempre recibieron gratificación. Y lo mismo pasó en el Ayuntamiento de La Paz. Ya ves que hubo siempre cronista, yo incluso estuve 10 años. Ah, muy bien, sí, 3 periodos Porras, usted, el licenciado Porras. Manuel Guluarte. Ramón Guluarte. Sí, Víctor Manuel Guluarte. Va, muy bien. Estuve con Estela Ponce. Fueron 10 años los que estuve con ellos. Y cuando yo salí, que entró Rosadelia, todavía estuve yo 2 años con ella. Pero cuando ella lo sustituyó, la Ponce. La licenciada Estela Ponce. Estela Ponce nombró al hijo Moisés Coronado, un cronista de primera. Sí. Sí, magnífico, claro. El maestro, ¿cómo no? Sí, claro. Y luego, pues ya después de Estela Ponce, acuérdate que entró Armando Martínez Vega, que también tuvo cronista. ¿Quién era el cronista? De Luis. Ah. De Luis Hernández Murillo. Y pues terminó él el trienio y luego entró, después de Armando, ¿quién fue el siguiente municipal? Rubén. Guadalupe Reyes, ¿no? Fuera el cronista, ¿no? Rubén Muñoz fue Guadalupe Reyes. Y hoy es Amado Heredia. Es Amado Heredia. Ha tenido cronistas. Claro. Aquí siquiera se ha cumplido con ese del ayuntamiento, más no en el Estado. Claro. Y vete tú a saber que también en los ayuntamientos, pues no hay cronistas que yo sepa. José Soto Molina, que había sido durante muchos de Comondú. trienios, y un magnífico cronista. Sí, es extraordinario, ¿cómo no? Ya no es nada. No hay, creo. Afortunadamente en el Ayuntamiento de Los Cabos siempre ha habido cronistas. Rafael, por ejemplo, se me da el apellido, y ahora Gabriel Fonseca. Bueno, qué bueno que estén así, ¿no? Pero que yo sepa, Comondú, Loreto y Santa Rosalía,
Pues yo creo que no tienen cronistas. Sí, ni el Estado de Baja Y el tampoco. Estado tampoco. Yo no sé por qué. Sí, es muy interesante por medio de los medios de comunicación y las redes sociales, pues enterarnos particularidades de la vida pasada, de la historia, del devenir, de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Porque son acontecimientos que no deben de perderse. La transculturalización que hoy en día vivimos es muy grande y lejos como que nos vamos alejando un poquito, ¿no? Así es efectivamente. Mira, es importante la crónica. Tito Piñeda escribió 5 libros de crónicas del municipio de La Paz. Tuvo un equipo de trabajo muy bueno y recorrió todo el municipio. No sé si conozcas esos libros. Sí, ¿cómo no? Y entonces, en entrevistas directas con los pobladores del Triunfo, de San Bartolo, de Miraflores, de toda esta región, y los plasmó en los libros de crónicas. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando confrontábamos ideas, me decía, tú por un lado y yo por el otro. Digo, pues yo estoy publicando mis crónicas. Yo las publico. Me abrieron campo en la televisión y cada semana, los lunes a las 12, iba y platicaba la crónica correspondiente sobre el municipio. ¿En qué televisión, maestro? Mande. ¿En qué televisión? ¿Qué canal? En la de King. Ah, Francisco King, no, extraordinario el Francisco señor King. King. Sí, cómo no. Sí, entonces esas crónicas que yo hablaba ahí con ellas aparecían en el Californiano. Muy bien. Medio Entonces, impreso. Hice un archivo completo que los poseo allí en tu casa. Gracias. Y me recuerda pues que lo que hice durante mi periodo de cronista pues fue positivo. Lo hablan mis 6 libros de crónicas que publiqué en esa época, de la época de Porras Sí. hasta Víctor Manuel Boluarte Castro. Y luego una cosa curiosa, Elizabeth. Estaba revisando mis libros y yo recordaba que uno de ellos me lo había prologado el profe Víctor. Víctor Manuel Castro. Víctor Manuel Castro, mira qué cuando bien. fue presidente municipal. Ah, mira, extraordinario. Y dije, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y revisando mis libros me encontré que era el libro Historia del municipio de La Paz. Mira. Él me lo prologó. De modo, esa es otra prueba de que el cronista no es soberbia. Es un personaje básico para recordar y permanecer la historia de los municipios. Claro, Y del Estado, naturalmente. claro. Ahora no sé qué pasa. Bueno, afortunadamente, maestro, creo que en ese sentido habemos personas que nos gusta y amamos a nuestra California y paralelamente quizás no producimos cada año un libro, pero estamos en ese sentido de estar aportando lecturas, como usted, como muchos compañeros más que estamos dentro del grupo de la Asociación de Escritores y que colaboramos en formar parte de ese pequeño grupo de comunicadores hacia la sociedad, el hacer llegar la información de una manera muy digerida, sustantiva, pequeña, porque también grandes escritos las personas ya no leen, pues, ¿no? Así es. Se ha convertido la comunicación de una manera tan rápida, a una velocidad que no sabemos, y que implica pues el hacer frases cortas, pero sustantivas de peso, para que la sociedad y la ciudadanía pues las conozcan, ¿no? Claro. Fíjate que hay una situación muy especial. Hay muchos escritores que aprovechan las redes sociales o el Facebook Ajá. para publicar lo suyo. Sí. Lo hacen bien, hay que aprovecharlo, es la modernidad. Sí. El medio digital también, claro. Y
Y eso contribuye a la divulgación histórica, Sí. definitivamente. Pero, por ejemplo, en el caso de la definición de crónica, tú eres cronista. Muchas gracias. Tú eres cronista porque te has dado a conocer situaciones que existieron en Baja California, como la colonia sinarquista, Sí. como las fotografías que adornaste toda la historia a través nuestra. Qué bueno que lo Eres menciona. cronista, como muchos también que han estado trabajando en ello. Justamente, maestro, en ese tema que comenta de María Auxiliadora, el día de hoy estaba programado en la orden del día incorporarse que el próximo año se denomine el aniversario de los pioneros del Valle de Santo Domingo. Y justamente me hablaba el licenciado Armando Martínez Vega, que había perdido su libro de María Auxiliadora y que le urgía, ¿no? Entonces me puse a buscar algunos y afortunadamente encontré para podérselo, porque lo prestó y ya no regresó. Y me decía pues que me invitaba porque en la motivación y la sustentación de motivos para la promulgación del año próximo para promover los pioneros del Valle de Santo Domingo, pues la justificación histórica, el movimiento de la colonia de María Auxiliadora había sido muy importante porque dio origen justamente al nacimiento de otras colonias, ¿no? Claro. Tantas familias que vinieron del interior del mismo país a poblar esta zona. Entonces, es interesante el punto que usted comenta y que usted vivió en carne propia en esa colonia, claro, ¿no? Sí, naturalmente. Recibí invitación especial para estar allí. Yo tengo un amigo yo lo estimo mucho, Rubén González González. Es un campesino, de la época de cuando yo estuve maestro en la colonia Sebastián Allende. Sí. Y me decía, te invito para que estés allá. No, digo, con mucho gusto, si puedo, pues yo voy. Claro que sí. Es más, te adelanto, estoy haciendo una especie de folleto sobre la historia del Valle de Santo Domingo. Independientemente que recuerdas que tengo un libro sobre el Valle de Santo Domingo, mis recuerdos del Valle de Santo Domingo. Pero estoy haciendo un folletito ilustrativo de la época de los llanos de la Magdalena, del gobierno de la concesión Lis, de Juan Domínguez Cota, de la llegada que tú hablaste mucho de los sinarquistas, de María Auxiliadora, y de los primeros colonos que llegaron a partir del 49, 50. Y hablo también de las colonias que se fundaron en La Toba, Insurgentes, después llamado así, de la colonia Revolución, de San Carlos, de López Mateos. Digo algo, un recuento así muy objetivo, rápido, y lo quiero publicar con motivo de los festejos que van a tener allá. Bueno. No, pues es interesante, es que la crónica diariamente la vamos la realizamos diariamente, maestro, ¿no? Hay muchas personas que son amantes a la historia del pasado tan bello que nos tocó vivir, y que bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad, maestro, para aportar un poquito y ir construyendo justamente este punto que es el objeto de la historia de la sociedad, y el ser humano en sí, en su conjunto, ¿no? Que vienen a darnos la remuneración de todos los acontecimientos que estamos comentando. Así es, fíjate, así es. Yo creo que no deja de ser importante ese aspecto que estás mencionando. La crónica es y será siempre. Siempre va a haber gente que hable sobre el pasado, pero de una manera valorativa, porque así es como interesa ahora. Debo decirte una cosa, la historia hoy actualmente, y te escuché ayer en la entrevista, hasta ayer lo vi en la entrevista con el doctor. Con el doctor Marcos. Que hablaste algo sobre lo que significa la historia. Fíjate que ahora los libros de historia modernos ya no son el recuento rígido, severo del pasado, así tal como está, sacado de las fuentes. No, ahora se valora todo lo que escriben y pones tu punto de vista muy por supuesto, sí, de esos significados que hubo. Y además
Yo estoy leyendo varios libros de historia donde no son así rebuscados y con fuentes bibliográficas, nada. Son relatos, son Sí, narraciones. es que la historia no la hacen los vencedores ni el que es historiador, el investigador. La hace el ciudadano común y corriente de a pie. Es una charla entre amigos, entre usted y yo. Así Es como se hace, y aquí nace la crónica, maestro. Así es, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que hacerlo. Y debo decirte esto, en mis últimos libros, tú tienes el libro de las perlas de California, hago muy poca mención de fuentes bibliográficas y de notas de pie de página. Y lo hago porque es como un relato. Claro. Es historia, pero es como un relato, una narración. Y este libro que te estoy platicando de California y los movimientos paralelos es de la misma forma. Muy bien. No incluyo ninguna nota de pie de página. Claro. Y hago muy poca bibliografía, pero todo está sujeto a hechos reales. Claro. Excelente, maestro. Maestro, pues muy agradecida de su presencia, de su aportación, porque usted es un baluarte de la historia subcaliforniana, su desarrollo profesional que nos ha dejado a lo largo de muchas décadas, nos ha aportado a los que estamos ahorita trabajando, pues la oportunidad y la dedicación y la idea nos ha dado las bases para poder iniciar nuevos tópicos, nuevos temas, a veces controvertidos, a veces graciosos, a veces actualizados. Claro. Y bueno, ha sido muy relevante su presencia para Subcalifornia, maestro. Yo lo felicito por todo ese gran trabajo realizado que nos sigue dando y espero que sean muchos años más, maestro. Agradecida del programa de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias de tenerlo aquí, maestro. Gracias, Elizabeth. Ustedes son los que van a permanecer después de nosotros. Y hay que seguir adelante. Muchas gracias, maestro.